Bueno, vamos a Primera de Corintios, capítulo 1. Bueno, hoy ha sido como un día de noticias, pues no solamente a nivel mundial, ¿no? Sino también hoy precisamente hemos tenido que correr con una y otra cosa. Aquí en el apartamento se nos taponó el desagüe. Bueno, en fin, eso allá arriba tenemos un pozo. ¿Teníamos? Bueno, yo la última vez que bajé vi un pozo ahí sobre el lavaplatos terrible, no olía nada bien. Hemos tenido como un día un poco agitado, atribulado, difícil, incluso hasta con mi papá. Esta mañana tuvimos una diferencia fuerte, pero bueno, ya nos reconciliamos. Lo mismo con don Héctor en la tarde, ya nos reconciliamos. O sea, los cristianos también, los misioneros también tienen días difíciles, pero bueno, aquí estamos, un poco cansados, sí, precisamente por las actividades que hemos hecho esta semana. De manera especial, pues hemos tenido que en una y en otra cosa movernos, pero lo último que yo consideré hoy fue cancelar la reunión, como fuera, pero pues aquí estamos y hasta donde podamos hablar y tengamos tema, vamos a hablar, vamos a orar, tenemos que reunirnos. Usted sabe que hoy, por lo menos hoy 3 de enero, apenas empezando el año y ya el mundo está pues en convulsión. Ustedes saben que Estados Unidos mató a un general iraní, un líder de alto rango allá en Irán, y eso pues hasta donde vemos, y si el Señor pues no, digamos, tiene otra cosa determinada, pues va a traer consecuencias, ¿no? Y esto tiene que ver con nosotros como cristianos, no solamente como personas. De hecho, ese tipo de eventos nos afectan, queramos o no queramos, así hayan sido al otro lado del hemisferio. Entre otras cosas, el dólar se afecta, bueno, todas esas cosas. Pero la Biblia dice que no temamos a los que los hombres temen y llamemos conspiración a lo que los hombres llaman conspiración. Dice, sea el Señor nuestro temor, y esto más bien que nos lleva a afirmarnos. Esto no es sorpresa, es decir, no es que, ay, ahora, no, el Señor mismo dijo que habrían guerras y rumores de guerras. Estamos ante una situación muy tensa a nivel mundial. Pueden haber represalias de parte de este régimen. Bueno, pues aquí no estamos para hablar de política, de quién tuvo la razón, quién no tuvo la razón. Lo que sí sé es que de por medio está Israel, porque pues Israel es un aliado político, estratégico de los Estados Unidos, e Irán pues tiene un odio pues encarnizado contra Israel. Varias veces, incluso delante de la ONU, ha expresado el deseo de acabar y destruir a Israel, borrarlo del mapa. Ese ha sido el objetivo de este régimen religioso, de este país y todos sus tentáculos, ¿no? Cuando decimos tentáculos estamos hablando de pues todas esas organizaciones terroristas que apoya Irán, ya sea Hamas, ya sea Hezbollah, ya sean todo este tipo de grupos de milicianos. Precisamente el hombre que mataron era el que coordinaba todas estas cosas. La mayoría de las personas pues como que le echan la culpa al presidente Trump por lo que hizo, y pues yo creo que a veces somos superficiales y uno ignora a veces que estas personas se pavoneaban de un lado para otro. Este señor auspiciando el terrorismo, pues extendiendo su dominio, bueno, generando influencia de este régimen, y nadie le decía nada, ¿no? Entonces viene alguien, pues hace esto y bueno, el mundo, muchos se le vienen encima. Pero oremos por Israel, porque por medio está Israel. Cualquier represalia ellos no descartarían, además del odio que le tienen a Israel, pues en esta situación tan tensa, pues quizá Israel sea un objetivo militar. Entonces oremos porque es el pueblo de Dios, independientemente de que en este momento sus ojos estén cerrados, velados, tenemos que orar
Sé que de pronto la noticia está en este momento recién salida del horno, acabo de pasar, y pues que esto nos lleve a orar, a clamar, porque pues es el tiempo, dice el Señor, que cuando hagamos de estas cosas alcemos nuestra vista, cierto que el tiempo de la redención está cerca, pero estamos en este mundo y la Biblia dice que como el Señor no es indiferente a lo que pasa en el mundo, dice el Salmo 33, que desde los cielos mira el Señor sobre los moradores de la tierra, desde el lugar de su morada, está atento a sus obras, Él formó el corazón de ellos. Entonces el Señor no es indiferente a todo lo que está pasando. El Señor vela por su pueblo, lo ha hecho en el pasado, pues no hay impedimento para que al presente defienda y proteja a su pueblo, pero eso pues también nos lleva a orar y a clamar, porque como dice el Salmo, es bíblico, pidamos, oremos por la paz de Jerusalén, porque en este momento son un objetivo militar. Entonces oremos y clamemos por eso. Eh, Hagámoslo por un momento, oremos por Israel y por la situación mundial en este momento. Señor, tu palabra nos dice que oremos por los reyes, por los que están en eminencia, Señor, para que vivamos quieta y reposadamente delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. También oramos por los enemigos, Señor. El cristianismo es tan diferente a las demás maneras de pensar, a las religiones de este mundo, porque por ejemplo los que creen en Alá, en Mahoma, ellos proclaman una yihad, proclaman exterminar a los que ellos consideran infieles y enemigos. Si por ellos fuera, estaríamos consumidos, Señor. Pero tú nos enseñas todo lo contrario, amar a nuestros enemigos, aunque ellos muestren odio en nombre de la religión, nosotros en el nombre del Señor Jesús. Tu palabra dice que amemos a nuestros enemigos, oremos por ellos, oramos por la conversión de ellos, pero asimismo que si están en contra de tu pueblo, Señor, que tú vuelvas el baldón sobre su cabeza, para que tú detengas, Señor, a tus enemigos de realizar cosas que vayan en contra de tu propósito y vayan en contra de tu pueblo, Señor. Oramos para que tengan misericordia, Señor, que tengan misericordia en este momento de la situación mundial, Señor. Que esto no lo hagamos porque estamos asustados, miedosos, con nervios, con los pelos de punta, sí, son cosas que no son buenas noticias, son cosas que pues dejan zozobra, pero esto nos lleva, Señor, a confiar, a descansar en ti. Por eso ponemos en tus manos esta situación y que nuestra confianza esté en ti, Señor. Esto también nos lleva a no poner nuestra confianza y nuestra mirada en lo que este mundo pone su confianza y pone su mirada, Señor. Tu palabra dice que aunque algunos confíen en carros y otros en caballos, es decir, de sus armas, de sus, Señor, propiedades, sus riquezas. Tu palabra dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en sus fuerzas, ni el rico en sus riquezas, sino alabes en esto el que se hubiera de alabar, entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Por eso, Señor, clamamos en este momento por la situación mundial, para que detengas a los enemigos, Señor, y los lleves a conversión, a arrepentimiento, Señor. Por tu pueblo Israel, para que también lo guardes en medio de todo esto. Señor, aún por la nación americana, Señor. Independientemente de su, quizá algunos llamarán imperialismo y todas las cosas, Señor, Estados Unidos nos ha bendecido con misioneros, siervos tuyos, palabra de Dios. Por eso también oramos, Señor, a pesar de la descomposición moral y espiritual de esta nación, también sabemos que hay 7,000 cuyas rodillas no se han doblado delante de Baal. Además de que los que tenemos familiares también nos preocupa en ese sentido, Señor. Clamamos por la salvación de ellos. Y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces a 1 Corintios. Vamos a retomar. Y bueno,
habíamos visto, vamos a comenzar o retomar desde el versículo 25, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, en Cristo vemos ejecutarse, ya hemos visto el poder de Dios. Bueno, en primer lugar, habíamos hablado de la sabiduría, ¿recuerda? Habíamos hablado de que Cristo es sabiduría de Dios, porque solamente la cruz pudo resolver ese dilema de cómo Dios puede tener misericordia y al mismo tiempo sea justo. O sea, tenga misericordia y no quebrante su justicia. ¿Cómo es posible eso? Bueno, pues estamos viendo acá cómo el Señor Jesucristo, pues en la cruz se ofrece como sacrificio, propiciación por nuestros pecados, y a su vez, pues aquí al morir por nosotros se cumplen las demandas de Dios, porque la paga del pecado es la muerte, y Cristo se ofreció en sacrificio expiatorio, es decir, Él se ofreció en lugar nuestro, en lugar del pecador, ¿cierto? Recibió en su cuerpo, en su humanidad, el castigo por nuestros pecados. Entonces, de esta manera Dios cumple con las justas demandas. El pecado debe ser castigado, y como Cristo se ofreció como sacrificio por el pecado, entonces Cristo recibe el castigo justo de Dios por el pecado, aunque nunca haya hecho maldad ni hubo engaño en su boca. Pero recordemos, 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, o sea, sacrificio por el pecado, como nos cuenta el doctor Evis Carballosa, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Y por otra parte, la sabiduría de Dios resuelve el asunto de cómo al tener justicia también tiene misericordia. Bueno, a través de este sacrificio expiatorio, todo aquel que cree, entonces Dios extiende su misericordia a aquel que cree. En este caso, a quienes en su condición pecaminosa han confiado, han descansado en Cristo. Entonces Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. En primer aspecto habíamos visto la sabiduría de Dios porque se resuelve ese dilema, Dios teniendo misericordia al mismo tiempo justicia, algo que la sabiduría humana no hubiese nunca podido resolver. Y en segundo lugar, como ya veíamos ahora, en Cristo vemos ejecutarse el poder de Dios. ¿Por qué? Entonces ya habíamos mencionado precisamente que no solo era necesaria la sabiduría para haber diseñado ese plan sabio, sino que también se requería el poder para llevarlo a cabo, ¿no? Y en Cristo fue posible, porque Cristo se encarnó. Era necesario el poder de Dios para que Cristo se encarnara, habíamos dicho. Era necesario el poder de Dios para que Cristo viviera esa vida santa que vivió. Era necesario el poder de Dios para que Cristo fuese a la cruz y pudiese, dice, tomar esa copa. Él mismo dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por el poder de Dios, Cristo se ofreció. También por el poder de Dios, Cristo resucitó de entre los muertos. Cristo resucitó de entre los muertos. Y por el poder de Dios ascendió al cielo, glorificado, en cuerpo glorificado, ¿cierto? Entonces vemos la obra completa de Dios, sabiduría y poder para llevar a cabo ese sacrificio expiatorio y para ser resucitado, dice, resucitado para nuestra justificación. Él es el intercesor por excelencia, por eso hablamos de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, como el sumo sacerdote, es decir, aquel que intercede por nosotros. Entonces vemos Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¿Entendemos por qué poder y por qué sabiduría? Bueno, ya había citado este comentario de la Biblia Recobro, pero vuelvo y lo cito porque me parece interesante para ya cerrar este punto. En cuanto a la sabiduría y al poder de Dios, porque dice: se necesita la sabiduría para planear y proponer. Se requiere el poder para llevar a cabo, efectuar lo que se ha planeado y propuesto. En la economía de Dios, Cristo es esa sabiduría y ese poder. Repito, se necesita la sabiduría para planear, proponer. Se requiere el poder para llevar a cabo y efectuar.
lo que se ha planeado y propuesto. En la economía de Dios, Cristo es esa sabiduría y ese poder. Cuando decimos economía, no estamos refiriendo a dinero ni a nada de eso. Estamos hablando de en la administración de Dios, para que lo entendamos. Bien, versículo 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En la Nueva Versión Internacional dice, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. En primer lugar, habíamos aclarado anteriormente, en la última reunión, que no hay insensatez o debilidad en Dios. Claro está. Es decir, estos pasajes tenemos que verlos en contexto con el resto de la Escritura. Allí surgen las herejías, es decir, cuando se toman pasajes aislados del contexto bíblico, entonces surgen herejías. Por ejemplo, de los testigos de Jehová, ellos dicen que el alma deja de existir cuando muere y no va a ningún lugar, sino que la persona pierde conciencia, es decir, aniquilacionismo. Porque ellos se basan en un pasaje como dice Ezequiel, el alma que pecare esa morirá, pero ignoran el contexto, el resto de la escritura. Entonces dicen, como el alma muere, entonces deja de existir, pero están ignorando principios de interpretación de la Biblia, están ignorando muchos pasajes. Entonces, en este caso, no podemos asumir que en Dios haya insensatez o debilidad. El contexto en el que Pablo está hablando, pues a veces de manera hipotética, es decir, suponiendo un escenario que no existe, pero en caso de ser cierto en esta situación, pues manifiesta que si Dios fuese insensato, o sea, si hay algo insensato en Dios, por así decirlo, eso sería, primero, si hay algo insensato en Dios, si así fuera, ¿cierto? Pues eso insensato en Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, si así fuera, es más fuerte con todo que los hombres, ¿sí? Entonces, aclaramos en primer lugar que no hay insensatez en Dios. Salmo 147:5 dice que su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito. Y que nunca cambia. Pero en cuanto estamos hablando en primer lugar, en cuanto a sabiduría. Primero sabiduría. Isaías 40:28 dice que su entendimiento es infinito. Romanos 11, del 33 al 36, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, sus caminos son inescrutables. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿O quién le dio al primero para que fuese recompensado? Entonces estamos viendo que en Dios, claramente, según estos pasajes, es decir, según el contexto de la Escritura, del resto de la Escritura, en Dios no hay insensatez. Y por otra parte no hay debilidad. La Biblia se refiere al Señor como el Todopoderoso. Ya habíamos mirado pasajes como Génesis 18:14, cuando Sara se ríe y el Señor la escucha, dice, ¿por qué se ha reído Sara? Y dice, no, yo no me he reído. Y dice el Señor, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Dando a entender que para Dios no hay nada imposible. Moralmente hablando, para Dios es imposible que peque, en ese sentido, pero en cuanto a su poder, no hay nada imposible. O sea, lo que sea parte de su atributo, o sea, para Dios no hay nada imposible y no está limitado en hacer las cosas dentro de la esfera de sus atributos y su voluntad. Es decir, Dios no va a pecar, por ejemplo, eso sí es imposible en ese sentido, en el sentido moral. Pero en cuanto a estar limitado por hacer cosas, Dios no está limitado por nada. Dios no está limitado por nada. Entonces dice Isaías 40:28 que el Señor no se cansa, no se fatiga con cansancio. Dice, ¿no has oído que el Dios es eterno, el eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, no se fatiga con cansancio. Entonces Dios no tiene punto débil. No hay talón de Aquiles en Dios. Ya habíamos visto también Jeremías 32:17-27. Lucas 1 del 36 al 37, cuando también el ángel le revela en el capítulo 1 de Lucas,
dice, versículo 36, versículo 37, dice: He aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Dios no está limitado a hacer algo dentro de lo que esté en su voluntad y sus atributos, ¿sí? Dios no va a hacer algo contrario, vuelvo y digo, a su naturaleza y a su voluntad. Entonces, volviendo al pasaje de 1 Corintios, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, este pasaje debe ser visto en ese contexto y en esa armonía. Entonces, Pablo nos da a entender que en Dios, pues no hay insensatez, ¿cierto? No nos da a entender esto, sino que a los ojos de los hombres, lo que pareciese insensato en Dios, con todo, es más sabio que los hombres. Lo que pareciese insensato en Dios, a los ojos de una persona que no tiene ese conocimiento de Dios, es más sabio que los hombres, ¿sí? Y lo que a los ojos de los hombres parece débil, bueno, lo que a los ojos de los hombres parece insensato en Dios, es mucho más sabio que el hombre. Y lo que a los ojos del hombre parece débil en Dios, es, con todo y esto, más fuerte que los hombres, ¿sí? A eso nos referimos. Pablo, recordemos que en el versículo 21 Pablo se refiere a la locura de la predicación. ¿En realidad la predicación es locura? Para el mundo sí, pero Pablo está hablando, digamos, como desde el punto de vista en que el mundo ve, pues, la predicación. ¿Cómo la ve? La ve como locura. Entonces Pablo habla como si estuviese, sí, como el mundo ve la predicación como locura, pero en realidad no es locura, es sensatez. Locura es lo que hace el mundo, locura es lo que hace el mundo. Entonces Pablo se refiere a la locura de la predicación, pero hablando como si estuviese viéndolo desde la perspectiva del mundo, ¿sí? Bien. Entonces, aclaramos, ¿cierto?, que más bien Cristo, de acuerdo a lo que ya dijimos en el versículo 25, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea que en Cristo hay verdadero poder, verdadera sabiduría. Recordemos lo que dice Colosenses, en quien están escondidos todos los tesoros, ¿cierto?, el conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios, ¿cierto?, están en Cristo. Y comenzábamos a hablar ya desde el versículo 26 hasta terminar el versículo 31, los destinatarios de la palabra de la cruz. Hasta ahora hemos mencionado a el mensaje como tal, o sea, hemos hablado del contenido del mensaje, pero ahora vamos a hablar de las personas que reciben este mensaje, ¿sí? Como MacDonald lo plasma. Habiendo hablado del evangelio mismo, el apóstol pasa ahora a la gente a la que Dios llama por el evangelio. Señor. Los que reciben el mensaje. Sí, ahora nos vamos a enfocar en los destinatarios de este mensaje. Ya habíamos hablado del evangelio como tal, parece locura, pero ahora vamos a ver los que reciben este mensaje, a los que Dios ha llamado, que también son considerados como fuera de razón. O sea, las personas a las que Dios llama también son rechazadas por el mundo. Dese cuenta que el mundo rechaza dos cosas. Uno, el mensaje de la cruz, y dos, a las personas que Dios llama para recibir el mensaje de la cruz. Y es lo que vamos a comenzar a hablar. Versículo entonces, vamos a tomar versículo 26. Mira pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Como ustedes pueden ver ahí, también colocamos la nueva versión internacional. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de doble cuna. Entonces a eso hace referencia en términos de la nueva versión internacional. Habíamos dicho y habíamos aclarado anteriormente que esto no significa que no haya ningún sabio
como cristiano, que no haya ningún poderoso como cristiano, los hay, y que no haya algún noble. ¿A qué nos referimos con noble? Noble no es esa persona que en nuestra jerga o en nuestro vocabulario sepa, ay, esa persona es tan noble, es decir, esa persona habla de una manera como tan sencilla, esa persona no le dice nada, algo y no se pone brava, no, no es ese tipo de nobleza, no es la nobleza del Chapulín Colorado, no, estamos hablando de la nobleza en cuanto a su origen, no, no señor, nobleza, ojo, en cuanto a su, no, en cuanto a ser descendiente de un gobernante o tener familia de influencia, ¿sí? Por ejemplo, la monarquía. Sí, estamos hablando de una clase, la nobleza, a eso nos referimos con nobleza, una clase como dirigente. Bueno, estamos hablando de la nobleza. ¿De Dios? ¿Es un noble de Dios? No, pero es que, no, pero en el no, o por lo menos en la escritura, el término nobleza en este caso hace referencia es a que, sí, correcto, a la realeza, ¿sí está claro? La realeza, es decir, en Inglaterra la reina Isabel, los hijos de la reina Isabel, los nietos, ¿cierto? Esa es la nobleza, o sea, personas que descienden de digamos, tienen alguna relación familiar o en su genealogía con la monarquía, ¿cierto? O con personas que tienen lugar en un gobierno, ¿sí? A eso nos referimos, a personas de noble cuna, ¿sí? Esa es la nobleza. Entonces no es la nobleza que decimos normalmente. Sí, es callado, mire, tan noble, ¿cierto? Ay, ese perrito tan noble, mire, no le ladra a nadie, etcétera. No, no es a esa nobleza que nos referimos. ¿Está claro? Entonces, no significa que no haya una persona de la nobleza que no sea creyente. Han habido, existen, ¿sí? No significa que no hayan poderosos cristianos. Sí los hay, personas que tienen influencia, poder económico, poder, influencia social. Los ha habido. Dábamos ejemplos, por ejemplo, en el caso de los sabios, un C.S. Lewis, un hombre intelectual, pero que Dios lo volvió cristiano y él se volvió un apologeta, una persona que defendía la fe con los argumentos que Dios le daba, ¿no? Dentro de los poderosos, ¿a quién podríamos incluir como poderosos? Creo que hay un presidente o hay un ministro, un primer ministro en África que es cristiano, no sé exactamente quién es. Creo que en Centroamérica han habido influencia de presidentes cristianos, no sé, creo que en Guatemala buena parte de la población es cristiana, ¿sí? Hablábamos también de sabios, poderosos, nobles, sí, hay personas, ¿cierto? Por ejemplo, habíamos citado el conde Zinzendorf, que fue el que apoyó a los moravos por allá en el siglo XVIII para que tuviesen un territorio, un lugar, ¿cierto? Y él los apoyó mucho, el conde Zinzendorf, que era de la nobleza, precisamente un conde, una persona de influencia poderosa, ¿sí? Entonces, por lo general, el orgullo, los prejuicios y las comodidades, habíamos dicho, que esto hace que les impida hacerse cristianos. ¿Por qué? Porque tienen, según ellos, cosas que pueden perder. Recordemos, por ejemplo, en Juan, que muchos gobernantes llegaron a creer, pero debido a que tenían temor de lo que dijeran los religiosos, no confesaban a Cristo abiertamente porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por eso no se hacían creyentes, pero sí habían gobernantes que habían creído, pero su temor y el temor al rechazo pues les impidió hacerse creyentes, ¿sí? Entonces sí hay poderosos, pero no muchos. No es que no haya, sí hay, pero no muchos. Porque, y una cosa conduce a la otra. Si una persona, y eso es verdad en nuestro ámbito, aquí en nuestro país, el tener poder y el poder tener influencia es sinónimo también de adquirir sabiduría del mundo. Por ejemplo, los hijos de los presidentes.
Los hijos de los presidentes tienen influencia porque aparte de que nacen, por así decirlo, de cuna real, bueno, es decir, en nuestro término sería hijo de presidente, ellos en esa posición tienen el dinero suficiente para poder estudiar en las mejores universidades, según el mundo. ¿Sí? Por ejemplo, el hijo de César Gaviria, el expresidente, él ahorita tiene cargos de gobierno. El hijo del fallecido Rodrigo Lara Bonilla. ¿Quién más? Los hijos de Santos. Los hijos de O Juan los Manuel hermanos. Santos. Bueno, ellos creo que ahorita no Pero tienen ahorita mucha... tienen embajada en Estados Unidos. Ah, ¿tienen embajada? Sí, No, los Santos, pero la familia Santos, sí. Los Santos, pero no los hijos de Juan Manuel Santos. no. Pero sí, los Santos tienen influencia, los Rojas en su momento, etcétera. Entonces, al tener poder económico, también adquieren sabiduría humana y son aceptados y aplaudidos por el mundo. ¿Sí? A esas personas el mundo sí las recibe, pero en el primer siglo no era así. Dice y comenta Mundo Hispano, abro comillas, durante el siglo I de la era cristiana no había educación pública para la gran mayoría. Solo los adinerados y los nobles tenían acceso a la instrucción. Eso se parece un poquito a nuestro país, ¿no? Muy pocos tienen acceso, no sé hoy en día, de pronto ha mejorado un poco, pero en términos generales el acceso a la educación superior es solo para unos cuantos. Hay cupos disponibles, pero imagínense lo que es disponer, no sé, por ahí digamos 1000 cupos para 20.000 aspirantes, estoy dando una cifra así, pues 1000 cupos, o sea 19.000 personas se quedan por fuera. Eso es, ¿cuánto estamos hablando en porcentaje? Solamente entraría como el 0,5%, ¿sí? O el 5%, perdóneme, creo que 5 o 0,5% estaría entrando, el 5% creo que es, muy poquitos, algo así. Entonces, dése cuenta que al no tener dinero, pues no hay sabiduría, según este mundo, ¿no? Al no tener cuna noble, pues no hay esa capacidad. Bien, habíamos citado también en la... Con el Señor, perdón la pregunta. En las cosas espirituales, sí, no es lo mismo. En el año 178 después de Cristo, un hombre llamado Celso escribió que los cristianos eran las personas más vulgares y sin educación que había. O sea que para ese entonces volverse cristiano, por lo general, era pues hacer parte de, como dice aquí, los más vulgares y sin educación que había. En términos de una serie conocida de televisión, diríamos que la chusma. Así eran vistos por los romanos y por este tipo de personas. Celso, por ejemplo, veía hacia los cristianos. ¿Y usted cree que estoy siendo ofensivo? Pues lo que a continuación vamos a ver son unos términos en griego que vamos a ver que en el español no parecen tan, pues sí, vil y todo esto, pero en el griego son aún más profundos. O sea, yo estoy diciendo chusma, pero como en el griego original aparece, según el mundo ve a los cristianos, es todavía más ofensivo de lo que yo estoy diciendo. O sea, el mundo es mucho más ofensivo calificando o describiendo a aquellos que no cuadran en sus cuentas, por así decirlo, ¿sí? Entonces, al cristianismo por lo general, ¿quiénes se adherían? Personas que nos figuraban en la sociedad, que no eran conocidas como sabios, fuertes o nobles. ¿Han cambiado las cosas hoy en día? No, por lo general, los cristianos no son tenidos por el mundo en mucho, ¿sí? Entonces, es interesante y consolador que aquellos que el mundo desprecia, Dios aprecia. O sea que esto ya es un mensaje reconfortante para nosotros. Que aquello que el mundo desecha, Dios acerca y aprecia. ¿Bien? Casi como si Dios estuviera reciclando, como si el mundo o Dios estuviera reciclando la basura, ¿sí? Sí, señor. Y eso es lo poco que sale de la basura es lo que coge Dios. Sí, señor, lo que el mundo desecha, por eso decimos Dios aprecia. Rairi comenta lo siguiente:
No solo el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, sino que Dios usa a quienes serían comúnmente considerados locos, débiles y menospreciables para llevar este mensaje. Locos, débiles o menospreciables. Por ejemplo, ya había citado a Nicky Cruz como una persona que el mundo desechó en su momento, pero Dios recogió y lo hizo una saeta en sus manos. ¿Bien? Warren Wiersbe también apunta al respecto. Si Dios necesita la sabiduría y la gloria del hombre, dice Pablo, ¿por qué los llamó a ustedes? O sea, si Dios necesitara la sabiduría y la gloria del mundo, pues no nos hubiese escogido a nosotros. No nos hubiese escogido a nosotros. No había muchos poderosos en la iglesia en Corinto, ni muchos nobles, o sea, nacidos de cuna noble, y gente sabia según el mundo. Sin embargo, Dios los salvó. Es más, Dios deliberadamente esconde su verdad del sabio y entendido y la revela al humilde. Reflexione en la historia de la Biblia y recordará cómo Dios llamó a los don nadie de la historia y los transformó en grandes líderes. Y aquí nos cita a Abraham, nos cita a Moisés, a Gedeón, a David, aquellos que el mundo despreció. Recordemos cómo eran tenidos los discípulos delante de los gobernantes del pueblo, de los líderes judíos, cómo eran tenidos o en qué concepto eran tenidos por el mundo. Entonces, Señor, vamos a mirar Hechos 4:13, dice, o lo voy a leer, lo voy a citar, Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo o la valentía o la osadía de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. En la Nueva Versión Internacional dice, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación. ¿Quiénes? Nada más y nada menos que los apóstoles. Aquellos cuyos nombres van a estar en los 12 cimientos de la ciudad de Jerusalén. O sea, ¿qué lugar de honor? ¿Qué es lo que estamos viendo el domingo? Aquellos que el mundo consideró desechados por ser pescadores, por ser celotes, por ser publicanos, por no ser personas de influencia, galileos. Entonces, a estos Dios les da un lugar de honra. Precisamente eran personas sin letras y del vulgo. Está claro que Pedro y Juan no eran de letras y no eran de preparación ni de estudios, según lo que estamos viendo, pero a esos son los que Dios escoge. Ahora, yo no estoy diciendo que porque Dios escoge a lo más insensato del mundo, eso no significa que siendo cristianos no nos capacitemos ni aprendamos las escrituras. No, que Dios escoge a los más necios, a los más insensatos, entonces me quedo así para que Dios me escoja. No, si me escogió es para prepararme en Él. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a empezar a describir cada una de estos calificativos del mundo que el apóstol Pablo menciona. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahí tienen ustedes la traducción, Nueva Traducción Viviente, dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo. Reina Valera dice lo necio, para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. La palabra escogió es del griego eklegomai, que también tiene cierta relación porque es una raíz también similar con la palabra iglesia, eclesia, y aquí es eklegomai. Y en el griego significa entresacar y escoger para uno mismo. Entresacar y escoger para uno mismo. ¿Sí? Como comenta Mundo Hispano, acá el término griego habla de la acción de Dios y no de la condición de los llamados. La palabra básicamente es escoger para uno. ¿Sí? Esto no es como cuando uno va y le compra la ropa al hijo. Venga, papito, escoja. Para él, no, es para uno. ¿Qué está haciendo Dios? Escogió para sí mismo, para él. Es lo que da a entender esa palabra. Por eso estoy enfatizando lo que el doctor Robertson dice respecto al original de esa palabra. Y para su gloria, ¿no? Para uno mismo, escoger para uno mismo, en este caso para Dios. ¿Sí?
Entonces, una vez más que estamos viendo la soberanía de Dios y su sabiduría, escogiendo lo que este mundo rechaza. Dios lo escoge, entonces Dios lo toma para Él. Dios escoge a estas personas para Él. Y para mostrar su poder, ¿cierto? Para mostrar su poder. Ahora veamos la palabra necio, que aparece ahí, en el versículo 27. Ustedes ven ahí, versículo 27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. La palabra necio también está como alterada, o sea, no tiene el significado bíblico que en el mundo normal o en la cultura nuestra tiene. Ya hemos hablado varias veces de esto. Para nosotros necio en nuestro ámbito popular, ¿cierto? Es una persona cansona y que no hace caso. Uy, usted sí es necio, pero está dando a entender que es fastidioso, que es cansón, que es molestón. Eso es en nuestro ámbito necio. Pero la palabra aquí necio significa insensato. Y la palabra en el original es moros. Menos. O sea, es una palabra más ofensiva que decirle no sabio. Strong nos explica lo siguiente. Primeramente significa aburrido o necio, es decir, insensato, una persona que no tiene sensatez moral, o sea que es una persona que no tiene una mente brillante. Por ejemplo, a nosotros como cristianos, por el hecho de que no estamos de acuerdo con la homosexualidad, no significa con esto que odiemos, es decir, hay que aclarar que los cristianos no son xenófobos, ¿sí? Ni discriminatorios, eso lo aclaramos. O sea, no, el Señor no está, digamos, apartando o echándole agua caliente a la gente para que no venga a Él, no. Pero es en contra del camino y del estilo de vida que estas personas llevan, porque en últimas les lleva a la condenación. Así lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Y la Escritura está por encima de la cultura de la época o de la constitución o de la manera de pensar de las personas hoy en día. Entonces, el mundo nos dice que somos discriminatorios, xenófobos, ¿cierto? Que rechazamos a estas personas. No es así. Los amamos y precisamente hablamos del Evangelio. Si no los amáramos, pues que sigan en su pecado. Pero no, precisamente el amor de un creyente para con el mundo es precisamente hablarle la verdad. Como cuando alguien está enfermo, oiga, usted tiene fiebre. Sería malo decirle que está bien cuando tiene fiebre. Eso sí sería malo, perverso, ¿sí? Pero en este caso se le está hablando a las personas. Entonces, ¿cómo nos considera el mundo? Xenófobos, cerrados de mente, fanáticos, extremistas, locos, en otras palabras, ¿sí? Entonces la palabra moralmente insensato, es decir, nosotros consideramos que la homosexualidad, lesbianismo es malo, moralmente, pero el mundo nos considera que somos extremistas y que tenemos un concepto bastante enchapado a la antigua. También se habla de cabeciduro, o sea, cabeciduro, bruto, en otras palabras le está diciendo, ¿sí? Entonces, otros sinónimos de esto también es absurdo, una persona fatua, ignorante, insensata, y una más, estúpido. Eso es lo que está dando a entender, ¿cierto? Estúpido parece una grosería, pero en realidad es un calificativo que el mundo utiliza para lo que el mundo considera necio, es decir, una persona que no tiene conocimiento, y es precisamente a los que Dios escoge. El mundo, aquí la palabra mundo significa cosmos. ¿El cosmos qué significa? Es una palabra que los griegos usaban para referirse al orden o arreglo. Por eso los astrónomos y la ciencia se refiere al espacio exterior como el cosmos. ¿Por qué? Porque hay un orden. Es decir, ahí, por ejemplo, en nuestro sistema solar hay un orden. Hay una estrella que es el Sol y hay unos planetas girando alrededor de esa estrella. Hay un cosmos, o sea, hay una órbita,
¿cierto? Y así las galaxias se agrupan. Las galaxias también tienen cierto orden, cierto arreglo en torno a las cuales giran planetas y otras estrellas, ¿sí? Entonces, el cosmos en este caso se refiere al mundo, es decir, al sistema en el cual los hombres se agrupan, pero que se ponen en contra de Dios. Entonces a ellos le llaman orden. Y el mundo, el cosmos, ¿cómo considera a estas personas? Insensatas. La palabra aquí sabios también hace referencia, griego sophos, de ahí viene Sofía, nombre, pero ahí la palabra es sabiduría, sabiduría. Filosofía, es una palabra compuesta. Filos, creo que se refiere al hombre, sí, filial, sí, básicamente al hombre. Y Sofía, entonces habla de conocimiento, ¿sí? Filo, y filo aquí creo que también hace referencia a amor, ¿sí? Amor, o sea, amor a la sabiduría. De ahí viene el término filosofía. Entonces, esto a los sabios de este mundo, pues se les considera los sabios en este mundo, ¿no? Entonces, lo necio de este mundo escoge Dios para avergonzar a los sabios de este mundo, a los que se creen sabios. Aclaramos acá. Lo débil hace referencia entonces, puede referirse a debilidad física, fragilidad, y está en contraste con lo fuerte, o sea, flaqueza, lo débil. Y esos son a los que Dios escoge. Esos son precisamente a los que Dios escoge. Por estos días estoy leyendo una biografía interesante de un misionero, predicador llamado C.T. Studd, un hombre que era muy rico en Inglaterra, y no solamente rico, era un deportista, era como, no sé, un Messi en el cricket. El cricket era un juego, no recuerdo si no estoy equivocado, es algo parecido al hockey, algo así, ¿sí? El cricket. No creo. El cricket, ¿sí? Sí, pues el polo es con caballos, creo, pero no. Aquí el cricket era un juego parecido, si no estoy mal, al hockey, y él hizo parte de una selección de la Universidad de Cambridge. Estoy contando el testimonio de ese Studd. Espero no dañarles, digamos, como cuando uno le cuenta en la película. Espero que cuando tengan la oportunidad de leer ese libro, pues no, todo lo contrario, quiero que esto sea un abrebocas. Este hombre tenía todos los cartones, tenía plata, tenía influencia en Inglaterra, era un buen jugador, era capitán del equipo, ¿sí? Era una persona que le iba muy bien en el cricket, lo conocían muy bien, jugó en Australia, bueno, este hombre de todo. Y resulta que Dios puso en su corazón que abandonara sus riquezas y comenzó a regalar una herencia, porque era una herencia muy grande, no sé cuántas libras esterlinas, creo que eran 49,000 libras esterlinas, que comenzó a regalar y a donar a diferentes ministerios y a diferentes personas según el Señor le ponía. Y se fue como misionero y estuvo misionero en la China. De tener toda esa comodidad a pasar dificultades en la China. Luego fue a la India y finalmente, como si eso fuera poco, después de sus 50 años, realizó su obra quizá más importante, la misión en el África. Estuvo en la mitad del África, no en los bordes, en la mitad, en el Congo, con caníbales, y él estuvo compartiendo. Entonces, dése cuenta de cómo Studd vence todas esas cosas, pero ¿a qué iba con el testimonio? Resulta que Studd tenía debilidades, creo que tenía ataques de asma, a sus 50 años estaba muy débil y los doctores le recomendaban que no fuera por su condición de salud, porque aparte de la edad avanzada tenía problemas de salud. C.T. Studd no puso esto como impedimento y este hombre finalmente decide ir al África y hace cosas increíbles. Dios lo usó para levantar una gran misión y un ministerio muy bonito entre los caníbales, imagínense. Y se burlaban porque había un anuncio, o decían que había un anuncio, dice, misioneros requieren
perdón, caníbales requieren misioneros. Por favor, vengan. ¿Para qué los querían? No, no sé, Dios le dio esa fortaleza. Hasta donde he leído, ellos fueron muy receptivos al Evangelio y se convirtieron y ellos contaban cómo mataban a sus enemigos y se los comían. Increíble, ¿no? Pero el Señor hizo eso. ¿A qué voy con esto? Que lo que consideraron los médicos como débil, C.T. Studd no debía por qué ir allá, pero el Señor lo usó para hacer cosas increíbles que muchas personas consideradas sanas o poderosas no hicieron, ¿sí? Y Dios escoge a C.T. Studd a pesar de que después de ser un deportista comenzaron los problemas de salud, ¿no? Y a este escoge Dios. Y tiempo me faltaría para hablar de muchos aquellos que también tenían problemas de salud. Uno de ellos, el príncipe de los predicadores, Spurgeon, también tenía debilidades físicas. Y podríamos hablar hoy en día de muchas personas con limitaciones. No sé, este muchacho sin piernas ni brazos, Nick Vujicic. Podríamos hablar de Josías Grauman y cada uno de estos hombres de Dios. Entonces vemos lo débil. Ya hablamos de los necios y de los débiles según el mundo. Ahora veamos lo necio. Lo necio de este mundo, bueno, ya hemos hablado de los necios, ya hemos hablado de los sabios, ya hemos hablado de los débiles. Vamos a pasar al versículo 28 al 29. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La palabra vil es el griego agenes. Agenes. ¿Qué se les hace parecido a eso? ¿Sin qué? Sin vida, como Agenes. Sí, muy bien. A es negación, es un negativo en el griego. Como decir ateo, o sea, no cree en Dios. sin vida, algo así, ¿sí? Por ahí. No nacido. Genes es nacer. Agenes, no nacido. Los cristianos eran conocidos como, o sea, como si no hubiesen nacido, ignorados por completo. Algo así como cuando algunas personas niegan a sus hijos. O sea, para mí usted no cuenta, o no le doy mi paternidad, etcétera. Entonces vemos aquí lo vil del mundo, es decir, ajenes, que significa literalmente no nacido para referirse a personas sin alcurnia y sin importancia. Eso entonces nos muestra que estas personas no cuentan para el mundo, no tienen valor alguno para el mundo. No tienen valor alguno para el mundo, ¿sí? Entonces, dése cuenta que el mundo considera a los cristianos, cuando habla de viles, aquellos que ni siquiera han nacido, o sea, hacen de cuenta que ellos no existen, ¿sí? Para el mundo, los cristianos no cuentan. Y vamos a ver lo menospreciado. Y eso es lo que escoge Dios, ¿no? Eso es lo que escoge Dios. Y lo menospreciado. La palabra aquí, menospreciado, es el griego exouteneo, que significa considerar como nada, despreciar totalmente también. Pero esta palabra que creo que se enfoca al desprecio. La anterior era pasar por alto. Sí, o sea, menosprecio, ignorar, ¿sí? Pero esta palabra habla de, básicamente, un rechazo abierto, sí, señor. El mundo es indiferente a estas personas, pero más que indiferente, veamos que son hostiles hacia estas personas. Por ejemplo, consideremos cómo los judíos rechazaron al propio Señor. ¿Por qué? Porque provenía de Nazaret. En algún momento, cuando Nicodemo quiso defender al Señor, digamos, delante de los religiosos, ellos decían: escudriñe, vea que de Nazaret no se ha levantado nunca un profeta. Y precisamente de Nazaret nació el Hijo de Dios. Vemos también para los ojos de Nicodemo, ¿se acuerda? El discípulo, probablemente Nicodemo es el mismo Bartolomé.
si es Bartolomé, sí, creo que sí, parece que es el mismo, según dicen algunos. Para él era increíble que Jesús viniera de Nazaret. Dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Y pues vemos que el Señor, a quien despreciaron, vino a ser el Cristo, y sus discípulos fueron galileos, que también eran menospreciados. Y aquí en Zipaquirá, como decir Samaria, o como decir... Sí, aquí como decir, no sé, Bolívar 83, decir ¿Qué otro? San Miguel. San Miguel, San Juanito, sí, es decir, más o menos, o sea, no estamos demeritando estos barrios, pero el mundo y el común de la gente, cuando uno le dicen Bolívar 83, una comuna, ¿cierto? Dificultad, delincuencia, drogadicción, sí, todo eso se nos viene, o los que conocemos y vivimos acá. En otra ciudad será otra localidad, etcétera, ¿sí? Como una invasión. Sí. Bien, entonces, a unos principales de los judíos reconocieron que los apóstoles que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, menospreciados por ellos. Y lo que no es otra palabra similar a la que hemos visto como vil, es decir, lo que ni siquiera existe. Y todos esos términos hacen referencia al menosprecio e indiferencia del mundo. Todos estos hacen referencia a la indiferencia que este mundo presenta frente a los cristianos, a los que Dios ha escogido. Bien. Vamos entonces a dejarlo allí, vamos a dejarlo acá y proseguiremos si Dios permite. Y vamos a orar. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu grandeza, por tu fidelidad en todo. Gracias porque al leer estos pasajes, Señor, nosotros tratamos de profundizar, o yo trato de hacerlo, pero yo creo que todo está muy claro. Simplemente estamos es como tratando de asimilar, de degustar cada palabra, cada frase, cada expresión para referirnos a tu amor incondicional, referirnos, Señor, a tu soberana gracia que nos ha alcanzado sin merecerlo. Cuando dice que Dios escogió para sí, no por los méritos que tuvieran esas personas, sino por su misericordia, por su voluntad perfecta. Gracias por esa obra maravillosa con nosotros. Te bendecimos y te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos por tu gran amor, tu misericordia y todas estas bendiciones como pueblo tuyo, Señor. Señor, que no busquemos una posición en este mundo, que no busquemos grandeza en este mundo, sino que busquemos tu aprobación, busquemos ser de tu agrado, Señor. Gracias porque no somos muchos fuertes, sabios ni poderosos. Todo lo contrario, has escogido a nosotros, viles, menospreciados, necios según el mundo. Pero te ha placido, Señor, y te damos gracias porque has escondido estas cosas de los sabios y se las has revelado a los pequeños, a los sencillos, a los humildes. Sí, Padre, porque así te ha agradado. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien el Hijo quiera revelar al Padre. Y damos gracias por esta verdad. Quédate en medio de nosotros, fortalécenos, ayúdanos como congregación, que día a día seamos transformados, Señor. Toma desde ya, te pedimos por este año que comienza, Señor. Pedimos, Señor, que vivamos en tu voluntad, independientemente de lo que pase allá afuera, lo que pase en nuestro país, en nuestra sociedad o en el mundo, Señor. Seamos personas fieles y diligentes en tus cosas. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, bendiciones.